Muchísimas gracias, muy buenos días, tardes a todas y todos. Una pequeña aclaración de lo que presentó la compañera Adriana. Además de todo eso, soy un año más viejo, le decía a ella al inicio de la actividad, cuando se hace la presentación del currículum respectivo. Yo quisiera iniciar felicitando al Colegio de Abogados y propiamente a la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados por haber propiciado este foro de análisis y debate sobre las necesarias reformas del proceso contencioso administrativo. Y también debo recordarles que esta comisión en años anteriores también ha convocado foros para discutir temas de gran relevancia para el derecho administrativo y el derecho público costarricense, con un alto nivel académico, habida cuenta que en las más de las veces siempre, además de los expositores nacionales con una buena formación profesional y académica, hacen el esfuerzo de invitar a profesores europeos y de América del Sur para tocar estos temas de gran interés. En este caso, tuvimos el acompañamiento para esta actividad de una magistrada del Tribunal Supremo de España, de la Sala de lo Contencioso, un profesor francés y un profesor alemán, cuyos nombres no los detallo en estos momentos, pero hablan bien del nivel intelectual y académico con que se abordan estos temas desde una perspectiva para ellos de derecho comparado. Entonces sí quiero recalcar ese gran esfuerzo que hace el Colegio de Abogados, porque tiene un costo económico también, aunque ha habido la ayuda de la Fundación Konrad Adenauer en esto, pero el hecho de que el colegio tenga esa iniciativa y propicie estos foros, habla muy bien de la actividad gremial que impulsa el Colegio de Abogados. En segundo lugar, quisiera también manifestar que lo que pueda ahora expresar es a título personal, no es la posición oficial de la Sala Primera, aunque yo comparto al 100% lo que nos acaba de decir la señora magistrada Aragón, ni tampoco es la posición de la Corte Suprema de Justicia, lógicamente, porque estamos en un ámbito académico, de análisis técnico-científico del proyecto de reformas. Quisiera también iniciar mi reflexión diciendo que con el Código Procesal Contencioso Administrativo vigente el día de hoy, promulgado en el 2008, no se dio una reforma de la justicia contenciosa administrativa. Lo que se dio fue un cambio radical del paradigma de justicia contenciosa administrativa que exigía el artículo 49 constitucional. Y lo digo ello sin demérito del trabajo anterior que grandes profesores y grandes juristas costarricenses habían logrado desarrollar y construir con la antigua ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Menciono a don Eduardo Ortiz, a don Rodolfo Pisa, al magistrado Retana, que fueron impulsores, puede ser que se me esté escapando otro nombre, pero fueron impulsores de estos procesos de reforma al derecho administrativo costarricense de impulsación a la ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. En el 2008, dije, se dio un cambio radical de paradigma de la justicia contenciosa administrativa. A partir de esa fecha hablamos de un nuevo proceso contencioso administrativo, un nuevo pensamiento de la ideología que está en la base de la justicia contenciosa administrativa y algo para mí muy enriquecedor desde el punto de vista de la función que debe tener la justicia encargada a su desarrollo al Poder Judicial. El carácter humanista que ese modelo nuevo, ese paradigma nuevo, quiso entregar a los usuarios del servicio público de la justicia contenciosa administrativa, en donde lo importante, y así lo dicen los expositores del proyecto en aquel entonces,
Lo importante es el ciudadano, es la persona, no es el control de legalidad per se, sino el hacer valer y el hacer vigente los derechos subjetivos, los intereses legítimos y demás situaciones jurídicas subjetivas del administrado. Se da entonces, a mi entender, una concepción democrática en un Estado social y constitucional de derecho como el que tenemos, de mucha valía desde el punto de vista de la existencia de un control jurisdiccional contencioso administrativo moderno, amplio y, reitero, humanista. Tenemos la presencia en este auditorio de dos de los corredactores que sin lugar a dudas pues tienen el conocimiento muy puntual de todo lo que se dio al momento de esa elaboración de ese código procesal contencioso. Han pasado 10 años desde que ya se puso en vigencia el mismo, o rindió la eficacia, porque en vigencia hubo un tiempo ahí de interregno, y se hace entonces meritorio abrir un debate sobre las necesarias modificaciones que puede darse del proceso contencioso administrativo. Eso es importante porque una obra humana no tiene una voluntad ni una condición de perennidad. Es de sabios entender de que esa obra humana puede ser variada para mejorarla, para ajustarla al cambio de los tiempos, para determinar algunos aspectos que deben ser precisados y superados en cuanto si se han dado algunos errores o algunas debilidades, haciendo un análisis de cómo eso ha venido siendo actuando, en este caso, por los jueces de lo contencioso administrativo. Y ciertamente la voluntad que se tuvo con la construcción de este nuevo paradigma de justicia contenciosa administrativa, de hacer un proceso ágil, célere, en donde hubiese una cercanía total y absoluta del juez con las partes, en donde la oralidad estaba presente en las principales etapas del proceso contencioso, logrando una sentencia pronta, al día de hoy ya no lo tenemos, ya no lo tenemos. Ha sido el éxito del modelo también la causa de su propia controversia, porque el litigio en materia contenciosa administrativa ha aumentado en términos muy fuertes, como lo mencionaba ahora don Aldo, y que va a ser analizado en su momento cuando se publicite el estado de la justicia, en donde hay un análisis puntual del momento en que está pasando el contencioso administrativo al día de hoy. Y eso entonces motiva a hacer estas reflexiones, pero debemos tomar en cuenta que toda reforma procesal, todo cambio procesal que se pueda dar, no tiene vida propia, no existe per se. El cambio procesal lo hace el juez que aplica la norma procesal. El cambio procesal lo impulsa el juez que instruye el proceso como tal. Y si los jueces no tenemos la condición o la actitud de tener ese cambio cultural de acercamiento a la modernidad, de acercamiento a la novedad, por más valioso que sea ese cambio procesal desde la perspectiva de la doctrina jurídica, no va a servir. El cambio no va a servir. Palabras más simples, los jueces o hacemos que el proceso sirva o ponemos el mejor de los esfuerzos para que el proceso no sirva. Y esto también lo menciono porque hay veces se nos olvida que somos nosotros los que tenemos que impulsar la aplicación directa e inmediata de las normas procesales. Y muchas veces tenemos una forma de asimilar aquello ajeno o extraña de esa forma al desenvolvimiento de lo que es en sí la reforma como tal, lo que es en sí el alcanzar la razón de ser de esa reforma procesal. ¿Qué significa esto? Y ya entro al análisis de lo que yo veo en mi sala
de Justicia, de Casación. Durante los primeros tiempos de vigencia de esta nueva reforma, había una voluntad de propiciar, de impulsar, de construir un modelo de justicia tal y como lo había pretendido el redactor del Código. Eso, mi tesis, se ha perdido. Y se ha perdido no porque queramos que se pierda, se ha perdido porque la sala está ya no abordada de temas contenciosos de expedientes, contenciosos administrativos, sino que está, yo me atrevo a decirlo, en una situación caótica, crítica, de hundimiento en la prestación del servicio de justicia. En un dato estadístico no oficial, como decía Alda al inicio, lo tomé del programa en mi computadora, tenemos en materia contenciosa turnados en nuestras oficinas a hoy, 11 de septiembre, 871 recursos de casación que deben ser resueltos. ¿Cuándo? No lo sé. No es una excusa, pero eso es una realidad cruda. Y por ser admitidos, o sea, estar en la etapa de admisión, 531 recursos de casación. Eso habla por sí mismo de esa situación tan especial que estamos viviendo. Ya no son los 28 meses que se mencionaba con los datos del 2017, ya casi vamos por 3 años y 6 meses de retraso en un modelo de justicia que tenía como su razón de ser la celeridad, ¿verdad? A mí me da vergüenza cuando llega a mi oficina para su estudio un proyecto o llega a votación un proyecto de un recurso de casación que para elaborarlo se pasaron 5 años. O llega a mi oficina o a votación un proyecto que duró circulando entre las oficinas de los 5 magistrados, fuera del ponente, 4 magistrados, 1 año y 3 meses. Entonces, esto lo digo para que vean la realidad operativa de la sala, que tiene mucha influencia en el modelo de justicia. Y lo digo porque hay un tema que muchas veces no lo abordamos cuando hablamos de reformas procesales, cuando hablamos de nuevas estructuras procesales, que es el tema de lo que llaman los entendidos la ingeniería del proceso, que muchas veces, decía, se nos escapa. Y esa ingeniería hace entender del proceso que se debe establecer también un mecanismo o una metodología para que estos atrasos no se den tanto, para que el decurrir de un proyecto de sentencia se dé dentro de tiempos normales, proporcionados y razonables, para que la producción de cada una de las oficinas de los magistrados que integramos la sala primera sea una producción adecuada. También se requiere una metodología, una ingeniería, para que esa producción sea la necesaria. Aquí estoy diciendo muy simplemente cuántos proyectos puede sacar un magistrado con el apoyo de sus letrados, que ahora tenemos 3 letrados cada oficina nuestra. ¿Cuántos proyectos de resolución pueden sacar en una semana o en un mes? ¿Cuánto es el tiempo necesario que dura circulando ese proyecto para que llegue a votación? ¿Qué pasa si llega a votación y hay que hacerle algunos ajustes, algunos cambios de redacción o algunos cambios argumentativos? ¿Cuál es el tiempo que cada magistrado va a tener para proceder a hacer esas mejoras y esos cambios? Si uno va sumando todos esos tiempos, llegamos a los 3 años y algo de meses de retraso.
porque no solamente es en sí la cantidad de asuntos que nos llegan, sino también la metodología procedimental con que se administra una sala que ya está desbordada, porque los datos que ahora les di son de lo contencioso, no incluí ni lo civil, que sin lugar a dudas nos va a terminar de hundir, ni lo agrario, que es poco, ni lo notarial, que es poco. Pero la cantidad de expedientes que están en esta materia contenciosa dedicados al estudio es abrumadora. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Se nos exige una justicia rápida, célere. Y yo creo que eso es adecuado. Pero a esa justicia rápida y célere hay que agregarle algo que para mí tiene un valor mucho más importante: calidad. No hay cosa más vergonzante para un tribunal de estar sacando sentencias machoteras. Aplicando el machote número 10, resolvemos el asunto. Y en temas de derecho administrativo puede hacer que el tema requiera un análisis especial, habida cuenta que es esta sentencia de casación la que puede orientar el quehacer de los tribunales contenciosos administrativos. Entonces, uno de los dilemas que también están presentes en toda esta circunstancia es calidad versus celeridad, ¿verdad? Y lo peor es cuando no hay celeridad y tampoco hay calidad en las resoluciones. Ese es un tema que está allí presente. También debo manifestar la cantidad de tiempo que los magistrados podemos dedicar a las labores por las cuales fuimos nombrados, que es la labor jurisdiccional. Ya es de sobra conocido el agotamiento de tiempos valiosos que tenemos los magistrados en temas de gestión administrativa. Todo un día lunes se gasta en gestión de corte plena, ahora se nos está convocando sesiones extraordinarias, de igual manera otro día se gasta en eso, y además debemos integrar comisiones de trabajo, tenemos más de 125 comisiones, algo inaudito, y además debemos presentar informes sobre proyectos de ley, y además tenemos que elaborar documentos sobre las políticas de gobierno judicial en desarrollo de algunos temas elaborados por esas comisiones. Entonces, me viene a la mente un estudio que hizo don Carlos José Gutiérrez en el año 1980, que tocaba el tema del tiempo que disponían los magistrados para ejercitar su labor jurisdiccional. En aquel entonces era un 20%, el 80% se gastaba en temas administrativos. Si hoy se volviese a hacer ese mismo análisis, yo creo que el tema, con excepción de la Sala Constitucional, las otras salas gastamos un tiempo muy valioso en gestión administrativa, para la cual no fuimos nombrados. Ese es otro dato que también debemos tomar en cuenta para la búsqueda de un proceso contencioso administrativo que tenga verdaderamente el sentido, que cumpla con cabalidad el sentido que se tuvo al momento en que se propició esta gran reforma. ¿Qué pienso de lo que actualmente se está ofertando para esa nueva casación? Plenamente de acuerdo, totalmente de acuerdo, lo hemos conversado en una ocasión con los redactores del proyecto. Es importantísimo lograr que el tema casacional tenga un aspecto de tratamiento especializado, que no es cualquier asunto el que debe ser llevado a casación, sino asuntos que verdaderamente puedan tener un interés para el ordenamiento jurídico, para la resolución de conflictos de naturaleza social que ameriten la intervención del juez casacional. Si no es así, para eso está el Tribunal de Apelaciones, que es el soporte, más allá de las construcciones técnicas que se le quiere dar muy bien logradas en el proyecto al Tribunal de Apelaciones, la labor que cumple la Sala de Casación.
Se me dice que ya el tiempo terminó, pero tal vez en el periodo de preguntas podríamos ampliar el debate sobre este tema. Muchas gracias.